Esta emisora, sus dueños y comerciantes. Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Renueva tu Camino con Ariana Ríos, un espacio donde la fe y el arte se unen para inspirar, transformar y acercarnos más a Dios. Llegó la hora. Bienvenidos a mi programa radial Renueva tu Camino. Mi programa lo pueden escuchar a través de las emisoras de Radio Grito, 1200 AM, 93.3 FM, 92.1 FM, HD4 y Red 93.7 FM. Para mí es un placer estar de vuelta con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y yo quiero comenzar orando y dando gracias a Dios por cada uno de ustedes que está escuchando este mensaje. Padre, yo te doy gracias por este día, Dios. Gracias, Dios mío, por cada una de las personas, de esas vidas, Dios, que están escuchando este mensaje, Dios. Y yo te pido, Padre, que seas tú poniendo en su corazón el anhelo y el deseo de seguirte fielmente, Dios mío. Entendemos que estamos viviendo tiempos difíciles, mucho más difíciles de lo que hemos pensado, pero te damos gracias por tu protección, Señor. Gracias, Padre, porque tú renuevas el camino de aquel que se ha apartado. En el nombre de Jesús. Amén. En esta hora yo quiero hablarles bajo el tema apartados. Y muchas veces escuchamos a personas que se apartan del camino de Dios. Yo estoy apartado de Dios. Y yo pensaba en esa frase, yo estoy apartado de Dios. Y yo escuchaba, yo decía, eso está incorrecto. ¿Por qué? Porque nosotros no nos podemos apartar de Dios. Nosotros nos apartamos muchas veces del camino, pero de Dios jamás. Y yo les voy a ir explicando el por qué. El por qué nosotros quizás nos podamos desviar del camino, pero jamás apartarnos de Dios. Y en Jeremías 1:5 dice, te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que naciera te aparté y te nombré profeta a las naciones. Dios tomó una decisión antes que tú. Muchas veces yo en mi caso, en un momento dado en mi vida de rebeldía, me aparté del camino. Y ahí fue donde yo entendí que yo no me podía apartar de Dios, porque ya Dios me había apartado desde antes de que yo naciera. Dios se me adelantó. Dios dijo, no, tú no te vas a apartar de mí porque yo te voy a apartar para mí. Y eso lo dice en el libro de Jeremías. Eso es una palabra que se le está declarando al profeta Jeremías, pero esa palabra también es para nosotros. Dios nos conoce desde antes de crearnos en esta tierra y nos aparta y nos da propósito. Por eso es imposible apartarnos de Dios. En Salmo 139 del 5 al 6 dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Cuando le damos la espalda a Dios, cuando le damos la espalda a la cruz, sea cual sea la excusa que pongamos para apartarnos del camino, sea cual sea la situación que hayamos enfrentado que nos hizo decepcionarnos de alguna manera, muchas veces de la iglesia, pero dice la palabra, detrás y delante me rodeaste. Eso significa que cuando le damos la espalda a la cruz, cuando le damos la espalda a Dios, nos encontramos con el mismo Dios de frente, porque estamos rodeados, no tenemos escapatoria. Detrás y delante me rodeaste. No vas a poder escapar de tu propósito en Dios. No vas a poder escapar de tu llamado. Por más que intentes huir,
no vas a poder. Hace 8 años aproximadamente, yo tomé una postura de rebeldía ante Dios por ciertas situaciones que había enfrentado, por ciertas decisiones erróneas que tomé. Y el enemigo se aprovechó de esa rebeldía. Y yo decía, estoy apartada de Dios. Y yo entendí, estando apartada de Dios, entre comillas, porque eso era lo que yo decía, que yo no podía apartarme de Él, porque Él estaba conmigo en todo tiempo. Donde quiera que yo me metía a pecar, Dios estaba ahí. Y yo sabía, yo conocía la voz de Dios. Yo le decía a Dios, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí metido buscándome? Si yo no quiero saber de iglesia, yo no quiero saber de ti. Yo peleaba con Dios y Dios seguía abrazándome y buscándome. Y Él sabía que en mí tenía propósito y yo no podía escapar de Él. Entonces, ¿de qué manera Dios me hablaba? ¿De qué manera yo me lo encontraba de frente? Porque dice, detrás y delante me rodeaste en sueños. Yo tenía sueños donde Dios me confrontaba. Yo tenía visiones. Porque a veces pensamos que porque vivimos en pecado no vamos a tener esa experiencia. No, aún mayor porque Dios está ahí. Y yo tenía experiencias espirituales donde yo sentía cuando llegaba a los sitios el ambiente cargado. Yo decía, aquí hay algo que no está bien. Y me sentía fuera de lugar. Personas con las que yo terminaba hablando de Jesús en medio de la discoteca, de los parties, no fue que iba constantemente, pero las veces que me daba esa escapada, yo terminaba en ese lugar hablando de Dios, en la barra donde estaba llena de alcohol y muchas veces tomé, sí, me confieso, pero miren, yo decía, yo pecaba con miedo. Yo pecaba, yo ponía mi trago mucho más lejos de mí para que nadie viera que yo estaba tomando. Entonces yo era una apartada arrepentida. Yo no quería estar ahí, pero al mismo tiempo sí. Y era el Espíritu Santo que habitaba dentro de mí que me confrontaba y me decía, tú no perteneces a este lugar y tú lo sabes. El pastor una vez me socorrió en un momento dado y eso fue algo impresionante porque yo me fui. Me amanecí ese día, como decimos los jóvenes, jangueando. Y me amanecí cuando yo iba, ya estaba saliendo el sol, a ese nivel llegué. Se me calentó el carro llegando a casa. Y yo estaba descalza porque yo no sé dónde yo había dejado mis zapatos. Y me estoy abriendo con ustedes para que puedan identificarse quizás. Y yo decía, Dios mío, se me calentó el carro, ¿cómo yo voy a llegar a mi casa? Y se detiene un carro a ayudarme. Y cuando se baja la persona era quien era mi pastor antes, que yo decía, no puede ser, Dios mío, no sigas persiguiéndome. Dios puso al que era mi pastor para ayudarme en ese momento, que me pudo haber pasado cualquier otra cosa, pero Dios trajo a alguien que yo conocía y yo sabía que ese era Dios. Yo sabía que era Dios enviando a mi pastor en ese momento. Yo sabía que yo estaba haciendo las cosas mal y podía reconocer cuando era Dios. Me sentía como Adán y Eva cuando se escondieron de Dios. Yo sabía que estaba haciendo las cosas mal, pues trataba de esconderme de Dios, trataba de huir del llamado, trataba de esconderme del propósito de Dios, trataba de camuflajearme entre mis amistades que no conocían a Dios. Pero al final terminaba hablando de Dios y predicándole. Y mis amistades decían, ya vamos a llevar a Ariana a su casa porque ya comenzó a predicar. Y muchas veces yo decía, esto es como hacer el ridículo, porque yo sabía que yo tenía propósito en Dios y mis amistades también lo sabían. Y ya ellos decían, Ariana, aunque tú estés aquí, tú eres cristiana. Y yo no podía esconder ese llamado porque es notable muchas veces. Tus amistades y quienes te rodean lo notan, que en ti hay algo diferente, que tú no perteneces al grupo. Cuando vivimos en pecado, la primera reacción del ser humano es intentar esconderse del Dios omnipotente. Escuchen lo que dije,
esconderse del Dios omnipresente. ¿Y qué significa omnipresente? Omnipotente es el Dios todopoderoso. No te escondas del Dios todopoderoso, pero del Dios omnipresente. Eso significa que está presente a la vez en todas partes. Que Él está presente hoy aquí y en Japón, porque Él es el Dios omnipresente. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos creemos que nos vamos a esconder del Dios omnipresente. Eso no tiene sentido. No tenemos escapatoria. Ese es el mensaje de esta hora. No tienes escapatoria. Detrás y delante te rodeé, dice Dios. Por más que intentemos huir del propósito, jamás podremos apartarnos de Dios porque ya fuimos sellados por Él y ya fuimos separados para Él. En Salmo 139 del 7 al 12 dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubren de ti, no encubren de ti, perdón. Y la noche resplandece como el día. Escuchen esto, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ni siquiera en la oscuridad del mundo nos podemos esconder de la luz del Dios omnipotente. Dice la palabra que nos escoge desde el vientre. Pero, ¿qué necesitamos para ser salvos? Tenemos propósito, somos escogidos, pero hay una salvación que se nos fue regalada en la cruz del Calvario. ¿Qué necesitamos para ser salvos? Para caminar como salvos. Fe. Y eso lo encontramos en Romanos 10 del 8 al 9. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de entre los muertos, serás salvo. Muchas veces Dios nos tiene que levantar de entre los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Son muertos espiritualmente. Porque nosotros cuando tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos la vida de Dios dentro de nosotros. Pero cuando Dios te saca de ese pecado, de esa vida antes de conocer a Cristo, te levanta de entre los muertos y eres salvo. ¿Y de qué manera? ¿Cómo obtenemos esa fe? ¿Cómo podemos tener esa fe en Dios? Porque muchas veces dicen, yo no tengo fe. Miren qué fácil. Miren cómo Dios lo pone. Accesible. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y atesoras esa palabra en tu corazón, esa fe que hay dentro de ti se activa. Hay un regalo de fe que se te es entregado. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador, los voy llevando poco a poco, somos sellados con el Espíritu de Dios. Somos sellados, somos uno con Dios. Efesios 1 del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este garantiza nuestra herencia. Ahí me está hablando de herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por eso cuando yo me iba de jangueo con mis amistades y yo llegaba a lugares, yo soy bien social y yo hablo con todo el mundo.
Yo sabía que ellos veían algo en mí diferente y comenzaban a hablarme de sus problemas y yo tenía que ahí sacar la palabra porque era inevitable no compartir la palabra con ellos porque eso era lo que yo sabía. Eso era, yo fui criada en el evangelio, yo me aparté a los 20 años de edad y yo solamente duré un año en el mundo. Uno dice el mundo, vivimos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Y yo predicaba la palabra aún estando en el mundo, como se dice, aún estando apartada del camino y sin querer hacerlo, ya era algo que estaba en mí, ya había un sello en mí que me identificaba entre los demás. Dios creó un molde para cada uno de nosotros. Ese molde es el propósito, el plan. Él creó un plan para cada uno de nosotros. Cada uno tiene un propósito diferente en la tierra. Por eso, cuando intentas encajar en el molde del mundo que te lo ofrece el enemigo, no podrás encajar, no eres parte, no encajas ahí. Y por más que te quieras meter a la mala, como yo, que muchas veces quería encajar en los grupos a la mala, yo decía, tan buena gente que yo soy y no encajo en este grupo. Y cuando iba a la iglesia, había un pensamiento en mí que era, me siento como un pez fuera del agua. Y yo aún así iba a la iglesia, estando apartada, una que otra vez iba, uno que otro domingo. Y recuerdo una mañana, un domingo, la pastora comienza a dar una palabra y yo sabía que era para mí porque ella comenzó diciendo, te sientes como un pez fuera del agua. Y yo decía, Dios mío, si eso yo lo pensé esta misma semana y hoy la pastora me lo está diciendo, te sientes como un pez fuera del agua. Aquí hay alguien que tiene que tomar una decisión radical en su vida y esa era yo. Había una decisión radical en mi vida que yo tenía que tomar, que era volver al camino, salirme de ese mundo en el que estaba oscuro, lleno de tantas malas decisiones que yo estaba tomando y volver al camino. Dios me llamaba y mi pastora, cada vez que me veía, mi pastora sabía que yo estaba haciendo las cosas mal y cada vez que me veía me abrazaba y me decía te amo. Y yo sabía que era Dios abrazándome y diciéndome te amo a través de ella. Cuando yo salía con mis amistades, yo sabía que yo no pertenecía, por eso yo me sentía como un pez fuera del agua. Y miren cómo Dios es. Este testimonio es uno de los más impactantes para mí en esta hora. Cuando yo me aparté, yo siempre me gustaba escuchar música. Cuando yo me aparté, como quiera me gustaba escuchar música cristiana. Y mi pastor tiene un programa radial en esta emisora Red 93.7 FM. Y para ese tiempo, mi pastor estaba comenzando con su programa. Y mientras yo iba de camino a pecar, por decirlo así, cuando yo estaba viviendo una vida de pecado en mi carro y comenzaba a cambiar los canales y me topaba con Red 93.7 FM y yo comenzaba a escuchar la voz de mi pastor, yo sabía que era Dios hablándome a través de mi pastor por las emisoras. Y en ese momento yo estoy detrás de la emisora, escuchando la voz de Dios, llamándome de vuelta a través de mi pastor, porque dice la palabra que las ovejas reconocen la voz de su pastor y lo siguen. Mi pastor tiene un programa radial aquí y hoy yo puedo testificar que al volver al camino, al retomar el camino de Cristo, hoy estoy dentro de la emisora, gloria a Dios, predicando la palabra. Un día estuve detrás de la emisora haciendo las cosas mal, cargando con un propósito, cargando con un llamado, pero Dios me llamó y mire dónde me trajo. Hoy estoy dentro de la emisora, wow, predicando la palabra y eso solamente lo hace Dios. Yo no hice nada más que rendirme al propósito de Dios, más que entregarme por completo a Dios y retomar el camino. Renueva tu camino. No sigas andando por donde vas si estás haciendo las cosas mal.
Si yo un día estuve afuera y hoy estoy adentro, Dios también lo puede hacer contigo. Yo jamás y nunca imaginé estar viviendo este momento, pero Dios ya lo había planeado, ya Dios había predestinado mi vida para este tiempo, ya Dios sabía que hoy yo iba a estar aquí predicándote este mensaje. Cuando yo estaba viviendo con una mentalidad de falta de identidad, ya Dios tenía un plan. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad está en Dios y esa es la salvación y la vida eterna que nos identifica como cristianos. A mí lo que me identifica en este mundo es que yo vivo como que soy salva, es que yo vivo como que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundante. Fuimos creados en Cristo Jesús. Miren este detalle. Fuimos creados en Cristo Jesús. No fuimos creados por Jesús. Sí, fuimos creados por Dios. Fuimos creados en Cristo Jesús. Y quiero que entiendan esto. Efesios 2:10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí te lo dice, yo soy el camino. Fuimos creados para andar en el camino, no por el camino, porque cuando tú vas por el camino te puedes desviar, te puedes perder, pero cuando tú vas en el camino, tú vas en Cristo, viviendo conforme a su propósito, conforme a su plan, con una visión, con una cruz delante, vamos de frente, no vamos desviándonos por esos laberintos, por esos caminitos que a veces queremos cortar camino, pero nos encontramos con una calle sin salida. Y muchas veces sentimos que no tenemos escapatoria y Dios te dice, renueva tu camino porque fuiste creado para caminar en mí, para caminar en Cristo. Dice la palabra en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En ese caminar oscuro que muchas veces vivimos lleno de pecado, aférrate a esa palabra que un día Dios te dio. Aférrate a esa palabra que está escrita en el libro de la vida. Lumbrera será a tu camino. La palabra de Dios alumbra ese camino de oscuridad y nos guía nuevamente por el camino correcto. Cuando nos apartamos del camino de Cristo nos sentimos perdidos, porque Dios nos creó para vivir en Él y esa conexión no se puede romper. Muchas veces por el pecado nos sentimos alejados y perdidos, pero esa conexión no se puede romper. Porque no fuimos diseñados para vivir fuera de Él, fuimos diseñados para vivir en Él. Y asimismo el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios viene a habitar en nuestro corazón. El Espíritu Santo es el mismo Dios habitando en nosotros. Y nos hacemos uno con Dios. Cuando Adán y Eva pecan, Dios les habla y Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron porque la voz se paseaba por el huerto. Escuchen esto, ellos se escondieron porque ellos escucharon que la voz de Dios se paseaba por el huerto y eso lo dice la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo en nosotros comienza a habitar en nosotros después que Jesucristo muere y deja al Espíritu Santo como nuestro consolador y nosotros aceptamos el llamado y aceptamos esa salvación, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. Ahora ya la voz no se pasea, sino que está dentro de mí. Y les voy a contar un testimonio que tuve, una experiencia donde yo escuché la voz audible de Dios. Yo iba de camino a hacer algo que yo no debía. Entonces
yo estoy con unas amistades sentada a la parte de atrás del carro y yo comienzo a tener una visión en las nubes. Y yo decía, Dios mío, una visión impresionante. Y cuando de momento comienzo a escuchar la voz de Dios, era una voz de estruendo que salía desde afuera hacia adentro. Normalmente la audición es de afuera hacia adentro, pero yo comencé a sentir esa voz de adentro hacia afuera, una voz fuerte de estruendo que me decía, no, Ariana, no es lo correcto, tú no eres así porque tú eres de reino. Dios me estaba confrontando ese momento, me decía, tú no eres así, ¿para dónde vas? Porque tú eres de reino. Cuando llegamos al lugar, yo le digo a mis amistades, no nos vamos a bajar. Y ellos, pero Ariana, ya llegamos. No nos vamos a bajar. Yo no les podía decir que Dios me había hablado audiblemente en ese momento porque ellos no me iban a entender. Y yo sentía que Dios me estaba protegiendo porque al lugar que nos íbamos a meter era un lugar peligroso. Y estábamos solas. Y Dios me habló y me dijo, no, Ariana, no es lo correcto porque tú eres de reino, tú no perteneces a ese lugar. Quiero que sepan, que graben en su corazón que no pertenecemos a este mundo, que Dios tiene propósitos eternos para nosotros. Somos seres eternos y el Dios eterno nos habla. Quizás ustedes no lo puedan escuchar audiblemente, pero ustedes cuando estamos alertas, Dios va a hablar, así sea a través de un mensaje, a través de una música, a través de la naturaleza. Y si te habla audiblemente, gloria a Dios. Romanos 8, 38 al 39 dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas ni de las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos separe del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Dios pagó a precio de sangre por nuestra salvación. Y no hay nada que pueda romper ese pacto que ya Dios hizo con nosotros. No hay nada que pueda cambiar el amor que Dios tiene hacia nosotros. El pecado muchas veces nos acusa, nos hace sentir culpables, nos hace sentir vergüenza, nos hace sentir miedo, nos invade con el miedo. Y todos esos sentimientos que trae el pecado, y es el enemigo. Pero de esta manera, nosotros podamos entender que no podemos vivir fuera de Dios, porque desde que nacemos portamos un llamado. Por eso cuando nos apartamos, nos damos cuenta que el llamado de Dios nos persigue. Nos damos cuenta que el llamado de Dios no nos va a dejar. Dios nos va a perseguir, aún estando en pecado, aún sintiéndonos acusados, aún sintiendo esa culpa. Nada te puede separar del amor de Dios. Gálatas 1:5 para concluir. Dice Pablo, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Salmo 138:8. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me creaste. Y dice ahí en una oración, no me abandones, porque muchas veces sentimos el abandono, pero entendiendo que el amor de Dios no cambia hacia nosotros. Quiero concluir con esta oración, una oración de salvación, una oración de arrepentimiento y una oración de retomar el llamado. Padre, gracias. Gracias, Dios mío, por tu plan.
Gracias porque tenemos propósito en ti, porque tenemos un llamado en ti, Dios. Gracias porque aún viviendo en pecado, tú nos persigues y tú nos haces sentir que somos hijos. Yo te pido por todo aquel que no te conoce, Dios, que ellos puedan tener la oportunidad de entregarle su vida a ti, Dios, y que podamos vivir en salvación y en vida eterna aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, te pedimos perdón por nuestros pecados, Dios. Te pedimos perdón y te damos gracias porque ya tú nos perdonaste en la cruz del Calvario cuando moriste por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo y los veo en el próximo programa. Oren por mí que yo voy a estar orando por ustedes. Hasta la próxima. Gracias por sintonizar Renueva tu Camino. Recuerde que las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Aguadilla y WZET